Saludos, mis queridos hermanos. Por acá su amigo Edgar Loyo para el periodiquito. ¿Qué son los ángeles y qué son los demonios? Dios creó a los demonios. ¿Cómo podemos nosotros manejar esta situación? El Yin Yang dice entonces que fue creado o que existe el bien y el mal y que fueron creados juntos. De alguna manera que existe el bien y que existe el mal. Dios creó solamente el bien, Dios no creó el mal. Por eso es que esas teorías orientalistas de Oriente, de esas religiones, no son de nosotros. Entonces, cuando las personas son cristianas católicas, entonces cargan una insignia o una foto o alguna cosa del yin yang, del bien y el mal, del blanco y negro, entonces pues no son cristianos, lamentablemente, ¿no? Entonces para eso está pues el periodiquito, para formar y para acá su amiga Edgar Loyo. Entonces, ¿cómo fue esto? Pues bueno, Dios al principio creó, pues, en la creación, cuando creó los seres, primero los seres espirituales, los creó todos ángeles, todos buenos, todos, absolutamente todos. No existía ángeles buenos y ángeles malos, solo ángeles buenos. ¿Y cómo nos podemos nosotros entonces sustentar? Bueno, tenemos sustento catequético, de catecismo, tenemos de la tradición, también de nuestras bases, ¿verdad? Nuestras bases, Biblia, tradición y magisterio. Y tenemos el magisterio. Hoy le vamos a dejar lo que escribió San Juan Pablo II. Entonces dice sobre la verdad sobre Dios, es decir, conocida, como dice aquí, en forma superior con base a la lucidez de la inteligencia, dividió aún al mundo de los espíritus buenos y malos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los ángeles, en resumidas cuentas, tenían que pasar una prueba. Esa es una teoría. La otra teoría es que por envidia de la creación del hombre, esa es la otra teoría, que por la creación del hombre, entonces Satanás o el demonio principal, entonces eso se enfureció, que tenía que servir al hombre y esto, aquello y lo otro, y de alguna manera pues entonces empezó a ver la posibilidad de pecar. Indistintamente que sea de una manera o de la otra, que eso no lo vamos a profundizar ahorita, sino que ellos optaron de alguna manera por el pecado. ¿Cómo comienza esto? Fortea entonces también lo dice, pero ciñéndonos a esto lo que dice aquí, conocida en forma superior con base a la lucidez de su inteligencia. ¿De cuál inteligencia? La de los ángeles. Entonces hay otra teoría que dice que entonces los ángeles empezó un grupo de ángeles comandado evidentemente por el principal, por el más inteligente, por el mejor enjollado, como dice la palabra. Entonces empezaron a pensar la posibilidad de decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que hacerle caso a ese otro ángel más grande, por llamarlo así? Aun cuando nos ha creado, no realmente tenemos poderes. Es decir, sabiendo que los creó, también tenían poderes. Pero también hay la teoría, según Fortea también, de que ellos no lograban ver a Dios completamente, es decir, no tenían todavía la visión beatífica completa. Esa que cuando nosotros hablamos de que vean a beatificar, bueno, yo repito, beato, de beatificar, porque lamentablemente por las redes y en las emisoras dicen beato, imagínense ustedes. Entonces, vino entonces la prueba, vamos a llamarle prueba, vamos a llamarle la inteligencia, y empezaron unos a seguir esa idea, y ahí había ya un pecado venial de los ángeles, o de un grupo de ángeles. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede, bueno, entonces que se empezaron a alejar de Dios poco a poco, iba gradualmente, así como gradual, aquella desobediencia. Hasta que llegó un momento que totalmente se apartaron de Dios. Y es lo que dice Apocalipsis 12, hubo una guerra en el cielo. Tenemos que ver debemos ver, esa guerra en el cielo no es una guerra a espada o a pistolas o a cuchillos o a golpes o patadas, no, sino que se supone que es una guerra de inteligencia o de ideas. Una guerra de ideas. ¿Por qué tenemos que seguirlo? Sí tenemos que seguirlo. Y en eso también se nos puede pasar la vida a nosotros. Si debemos seguir a Cristo, si debemos aceptar la iglesia, si no aceptar al Papa, bueno, todas esas pocas cosas que uno se mete en la cabeza, ¿verdad?
Entonces, bajo este esquema, nosotros, los ángeles, entonces, todos los ángeles, optaron con su inteligencia. ¿Por qué? Porque son seres espirituales, o por lo menos espíritus puros, como dice aquí. Entonces dice, los buenos eligieron a Dios como bien supremo y definitivo, conocido a la luz del intelecto, iluminado por la revelación. Entonces los ángeles, demonios y ángeles tienen, igual que nosotros, un intelecto, tienen inteligencia y voluntad. Su voluntad, o la voluntad nuestra, o la voluntad de ellos en ese momento, entonces, optaron por no hacerle caso a la revelación, es decir, a la inspiración divina. Y eso nos pasa a nosotros. Sabemos que vamos a pecar. No debemos ir de sitio. No debemos ver no sé qué cosa en la radio, en la televisión. No debemos ver algo ahí en la red. Pero lo hacemos. Lo hacemos. Entonces ahí caemos. Haber escogido a Dios significa que se dirigieron con toda su fuerza interior. Su libertad fuerza que es amor. Esa es la libertad de nosotros. En cambio, los otros devolvieron la espalda a Dios, lo que yo estoy diciendo, contra la verdad del conocimiento que indicaba que en él el bien total y definitivo. Eligieron la revelación del misterio de Dios contra la revelación, contra su gracia que los hacía partícipes de la Trinidad y de la eterna amistad con Dios en la comunión mediante el amor. Con base en su libertad creada, hicieron una elección radical e irreversible, se convirtieron en el demonio, perdieron la batalla. Es lo que nos quiere decir Apocalipsis. Y el arcángel Miguel entonces obtuvo la victoria. Esa es la traducción y allí ellos optaron por eso. ¿Dónde podemos tener también unas citas bíblicas que nos ayuden con esto? Bueno, dice en la segunda de Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no perdonó a los ángeles pecados. En la carta de Judas dice, no mantuvieron su dignidad. En Lucas 10:18, yo, dice Jesús, veía a Satanás caer. Y en Juan 8:44 dice, no se mantuvieron en la verdad. Hasta acá su amigo Edgar Loyo para tener claro, con fundamento católico, con fundamento cristiano, en el periodiquito, que los ángeles que ya dejaron de llamarse ángeles y pasaron a llamarse demonios, y los buenos se quedaron llamándose ángeles. Cuando vayan a invocar a los ángeles, como dice Fray, uno que es colombiano, no repito el nombre, él dice, él está en las redes, muy famoso, cuando invoquen a los ángeles de Dios, porque si se invocan los ángeles, pueden oír los ángeles malos. Cuando hagan la invocación, ángel, protégeme, ángel de Dios, para estar claro. Obviamente nadie va a invocar a los demonios. Bueno, nosotros, los brujos y los santeros y los nueva era, sí. El Señor nos bendiga y María nos acompañe siempre.